Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor y tal como ya lo habíamos anunciado, vamos a ahora estudiar primeramente las 7 bienaventuranzas que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Después estudiaremos las bienaventuranzas que se encuentran en el libro de los Salmos y después estudiaremos con la ayuda de Dios otras bienaventuranzas que se encuentran en la Biblia. Y bueno, vamos a rogar al Señor su bendición a través de una oración. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre bendito, Señor, estamos agradecidos delante de tu presencia porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias porque después de realizar nuestras actividades laborales, los estudiantes, las ocupaciones, Señor, tú nos permites allegarnos a tu casa de oración para adorarte, para bendecirte y para recibir enseñanza de tu palabra. Queremos que nos guíes a través de tu Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento. No solamente nos enseñes, Señor, sino que también toques tú nuestro corazón, aumentes nuestra fe. Padre eterno, si todavía obtuviésemos algún pendiente en casa, o en el trabajo, en cualquier otra cosa, Señor, que no sea motivo para distraernos o para perturbarnos. Ayúdanos a mirar atentamente y poner nuestros sentidos, Señor, en tu palabra. Te lo suplicamos humildemente, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Tomen su lugar, gracias. En el libro de Números, capítulo 23, el versículo número 10, Números 23, 10, dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: son palabras que Dios puso en la boca de un hombre llamado Balaam. Solamente en esa ocasión Dios puso palabra, Dios en Balaam. Recuerden un poquito la historia, fue llamado para maldecir al pueblo de Israel, pero Dios puso palabra en su boca, en la boca de Balaam, y entre las cosas que dijo Balaam fue esto. Números 23:10 dice: ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera mi persona de la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Voy a leer ahora, ustedes vuélvanlo a ver ahí en su Biblia, lo que dice, cómo lo presenta la Nueva Traducción Viviente, la NTV, que dice de esta manera. Ustedes lean allí, en nuestra versión 909, dice: ¿quién puede contar a los descendientes de Jacob, tan numerosos como el polvo? Se dan cuenta, es una paráfrasis del mismo texto. ¿Quién puede contar siquiera a una cuarta parte del pueblo de Israel? Y lo que nos interesa es lo siguiente. Le dice: permíteme morir como los justos. Deja que mi vida acabe como la de ellos. Y de estas palabras, lo primero que nosotros notamos es que la muerte de los justos no es igual que la de los injustos. Hay una diferencia, y este hombre dice: muera yo, muera mi persona de la muerte de los rectos o de los justos. Eso es lo primero que nosotros notamos. La muerte de los justos no es igual a la de los incrédulos. Y de aquí surge la pregunta: bueno, ¿y cómo es la muerte de los justos o de los creyentes? ¿Cómo es o cuál es la diferencia, hermano, entre una y otra? El Salmo 116, versículo 15, dice cuál es la diferencia entre una y otra, al punto que Balaam dice: muera mi persona de la muerte de los rectos. Él desea morir, dice, le dice a Dios: permíteme morir como mueren los justos, deja que mi vida acabe como la de ellos. Salmo 116, si lo buscaron, verso 15, dice: ¿cómo es la muerte de los justos?
¿Cómo es la muerte de los rectos? Y dice este salmo: estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cuál es la diferencia? Que la muerte de los santos, la muerte de los creyentes, de los rectos, de los justos, de los hijos de Dios, la muerte de los santos no es igual como la de los demás hombres. La muerte de los santos es estimada en los ojos de Jehová. Cada que un creyente muere, deja su lugar en esta tierra, dice este salmo, es estimada en los ojos de Jehová. Y otras revisiones de la Biblia dicen de la siguiente manera: unos dicen que le duele a Dios ver morir a quienes le aman. Es decir, Dios tiene un sentimiento hacia ellos. Y otros dicen, la Nueva Versión Internacional dice, tiene mucho valor la muerte de los santos, tiene mucho valor. Parece ser que esto es lo más correcto. Estimada es a los ojos de Jehová, tiene mucho valor, es de mucho valor la muerte de los santos. Parece ser que esto es lo más correcto que podemos entender del Salmo 116:15. Tiene mucho valor, por eso dice es estimada, ¿sí? Tiene mucho valor la muerte de los santos, según lo que dice el Salmo 116. Y miren, queridas hermanas, a pesar de que la muerte, como dice Romanos 6:23, es la paga, es la consecuencia, es la justa retribución por nuestros pecados, ¿sí? A pesar de que pagamos las consecuencias de nuestros pecados, porque la muerte es la paga de nuestros pecados, el texto, Romanos 6:23, dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando un creyente muere, nosotros sabemos, por lo que dice Hebreos 9:27, inmediatamente muere, deja su lugar en esta tierra. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Inmediatamente pasan a un lugar en donde, ahorita vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis, donde ellos van a descansar. Y eso hace estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando un santo, cuando un creyente, hijo o hija de Dios, deja su lugar en este mundo, pasa a ese lugar para descansar, ¿sí? Recibe la paga del pecado, que es muerte, pero recibe en ese momento la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, y eso es lo que la hace estimada, eso es lo que la hace de mucho valor. La muerte de los santos. Por eso es que no es lo mismo, ¿sí? Ahora sí vamos a nuestro texto de Apocalipsis capítulo 14. Después de lo que hemos dicho como palabras introductorias acerca de la muerte de los creyentes, que no es la misma y que es estimada a los ojos de Dios, Apocalipsis 14, versículo 13, dice, primeramente, y oí una voz del cielo que me decía, ¿de quién es esta voz? ¿De quién es la voz? Ahí en este pasaje que nosotros leímos, por ejemplo en el versículo 9 dice que hay un ángel, el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. O sea, hay un ángel aquí hablando en el versículo 9, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Estas son palabras de un ángel, pero las palabras del versículo 13, ¿de quién son? Porque dice Juan, y oí una voz del cielo que me decía. Bueno, más adelantito, en la segunda parte del texto dice, sí, dice, ¿quién? El Espíritu, dice el Espíritu. Entonces esa voz que oye Juan es del Espíritu, es la voz de Dios, no es como en el versículo 9 la voz de un ángel que dice. No, en el versículo 13, Apocalipsis 14:13, es la voz del Espíritu
quien dice lo siguiente, le da una indicación a Juan, dice, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Esas son las palabras del Espíritu, ¿sí? Dichosos, la palabra bienaventurados, ya ustedes y muchos de nosotros conocemos el significado. La palabra bienaventurado significa dichoso, muy feliz, en grado superlativo, diríamos nosotros, muy feliz, ¿no? Quien muere en el Señor, y esa es la diferencia de la muerte de los justos, quien muere en el Señor no solamente su muerte es estimada en los ojos de Dios, sino es bienaventurado el que muere en el Señor. ¿Por qué? Pues porque recibe la dádiva de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque el destino de los creyentes no es el mismo destino que el de los injustos. Y eso es lo que dice esta voz, la voz del Espíritu dice, dichosos, felices los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y aunque aquí específicamente el pasaje se refiere a las personas que se mencionan aquí en el capítulo 14, que ahorita no vamos a decir quiénes son, se refiere específicamente a esas personas, este texto se ha usado, ¿sí?, para la muerte de todos los creyentes, no solamente de esta época a la que apunta Apocalipsis 14, que es un pasaje escatológico, sino más bien se ha utilizado para la muerte de todos los creyentes, porque finalmente reciben la misma paga del pecado, pero los creyentes reciben la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Todos los creyentes de todas las épocas, de todas las naciones, han recibido eso, y eso los hace bienaventurados o felices, porque su destino no es igual que el de los injustos. Y aquí se menciona en este mismo texto, continúo leyendo, sí dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos. Dice, a partir de ese momento, cuando mueren en el Señor, descansan de sus trabajos, ¿sí? Dicen algunos que aquí la palabra trabajos no se refiere a las actividades laborales de las personas, sino se refiere a los sufrimientos que han llevado por causa de su fe en Cristo. Como este pasaje habla de personas que han sido perseguidas por causa de su fe, que incluso muchos han muerto como mártires por causa de su fe, dice, ahora reciben el descanso de sus fatigas o de sus obras. ¿Sí? Esa es, diríamos nosotros, la recompensa. ¿Sí? Han muerto como mártires perseguidos por su fe, pero han guardado su fe, han conservado su fe. Por eso, otro pasaje de aquí mismo, del libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, la segunda parte, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Estos hombres de quien el Espíritu dice, bienaventurados los que mueren de aquí adelante en el Señor, dice, porque ahora descansan. Son personas que han guardado su fe. Este texto de Apocalipsis 2:10, la segunda parte, dice, sé fiel hasta la muerte, no hasta cuando te llegue la muerte, sino sé fiel al punto de dar tu vida por la causa de Cristo, que es diferente, ¿sí? Leyendo el texto llanamente diríamos, sé fiel hasta la muerte, y muchos lo entienden así, sé fiel hasta cuando te mueras. Es correcto, pero específicamente aquí en este pasaje se refiere, sé fiel al punto de que si tuvieras que morir por la causa de Cristo, por la causa de tu fe, muere, pero no niegues tu fe, porque eso te va a hacer bienaventurado.
No niegues tu fe, sé fiel hasta la muerte, hasta el punto de que si tuvieras que morir por causa de esa fe. Y miren, hermanos, a través de la historia nosotros hemos visto que mucha gente ha muerto por causa de su fe. Y no les importa entregar su vida por Cristo. No les importa. Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo. Y esto es un lema de los creyentes, ¿no? En toda época y en toda circunstancia. Aquellos que han muerto por causa de su fe, porque sí los hay, no solamente en este pasaje escatológico entregarán su vida por la fe de Cristo, sino a lo largo de la historia muchos hombres y mujeres han entregado su vida y no han negado su fe. ¿Sí? Simplemente en el primer siglo las persecuciones imperiales, los cristianos eran perseguidos, eran obligados para renegar, para negar su fe, y ellos preferían morir antes que negar su fe. Y entonces a esto se refiere cuando dice el Espíritu: descansan de sus fatigas, de sus trabajos. Vamos, ahora han recibido la recompensa. Se les ofrece descanso como una recompensa, no a sus méritos, porque las obras lo veríamos aquí como méritos, no, sino más bien porque no negaron su fe. Recuerden, sé fiel hasta la muerte, hasta el punto de dar tu vida por causa de tu fe. Y ahora dice que estos son bienaventurados porque ahora descansan. Y esa es la muerte de los justos, la muerte de los santos, de los creyentes. Ahora descansan. Y sí, también descansan de su sufrimiento aquí en el mundo, descansan de las enfermedades, descansan de los trabajos. Claro, todo esto conlleva lo mismo. Finalmente, morir en Cristo, ¿sí?, es un descanso. Morir en Cristo es un descanso. Y por eso es apreciada o estimada a los ojos de Dios la muerte de los santos, porque dejan sus fatigas, sus luchas en el mundo y ahora descansan en el Señor. Y miren, queridos hermanos y hermanas, quienes nos han antecedido y quienes ahora ya han muerto en el Señor, es cierto que su partida fue dolorosa. Es cierto que se extraña, porque lo que extrañamos es la convivencia, la comunión con las personas. Pero cuando nuestra mente y nuestra alma se consuelan con las palabras de las Escrituras, decimos: pues qué bueno que ya descansan en el Señor. Y son bienaventurados y dichosos y felices ellos que están ahora con el Señor descansando. Son dichosos. Entonces la muerte de ellos, de los que han muerto en el Señor, por eso es apreciada a los ojos de Jehová. Es muy diferente a los no creyentes. Yo no sé si ustedes incluso lo han observado, ¿no? A la hora de que nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo han partido, vemos su semblante. Aun cuando estuvieron a lo mejor enfermos y alguna enfermedad fue la causa de que dejaran su lugar aquí en la tierra, a pesar de eso, el rostro de ellos se ve diferente, se ve alegre. ¿Sí? Y hay muchas cosas que nosotros podríamos comentar al respecto de estos. De verdad, nos faltaría tiempo. Solamente considerémoslo como lo dice la Escritura. Son bienaventurados, son felices. Partieron felices, bienaventurados en el Señor. ¿Sí? Y dice este pasaje: sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos. Y ahora sí se mencionan sus obras, dice, porque sus obras con ellos siguen. Aquí se menciona sus obras como aquello con lo que enriquecieron su carácter espiritual y así fueron glorificando el nombre de nuestro Dios. Según dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas. No somos salvos por obras, tengamos cuidado, ¿sí? Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, pero nuestras obras nos acompañan, ¿sí?,
nos acompañan y glorifican a Dios no solamente en esta vida. Dicen algunos, no solamente aquí en la vida, los hombres ven nuestras obras buenas y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos, sino que aquí el Espíritu dice, las obras con ellos lo siguen, es decir, llegaron con esas obras glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que las obras, dice Santiago, son la evidencia ¿de qué? De la fe. Son personas bienaventuradas porque murieron en el Señor, porque murieron en fe y porque sus obras fueron el respaldo, la evidencia de esa fe. No son salvos por la fe, por las obras, perdón. Somos salvos por la fe, dice Pablo a los Efesios, capítulo 2. Pero nuestras obras allí van. Según a los Corintios 5:10, dice Pablo, porque es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno recibiere según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Las obras están consideradas, ¿sí? Y nuestras obras buenas, Mateo 5:16 dice, glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso, la muerte de los creyentes, como dice el Espíritu, porque es la voz, ya vimos que es la voz del Espíritu el que dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Y bueno, vamos al pasaje de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, 21 al 23, porque conocemos el 21 perfectamente. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no es una pérdida. La muerte de los creyentes no es una pérdida, ¿sí? Por eso es estimada a los ojos de Dios, y aquí también se habla en términos económicos, a lo mejor, ¿no? Es una ganancia. Pero dice el 22, dice Pablo, mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo dice, bueno, si estar vivo, si estar en esta carne es para beneficio de la obra de Dios, dice, bueno, pues me quedo, continúo aquí en este mundo, dice, pero pues no sé entonces qué escoger, porque morir pues es ganancia, morir finalmente es una bienaventuranza, ¿no? Y por eso es que los creyentes no tememos a la muerte. Es la justa retribución de nuestro pecado. Pero hay una dádiva de Dios, la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. 23, Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado, es decir, dejar mi lugar en este mundo y estar con Cristo. Pero aquí sí Pablo dice, lo cual es mucho mejor. Dice Pablo, sí, si me quedo y es para beneficio, para fruto de la obra de Dios, dice, pues sí, es bueno, dice, pero al final termina diciendo, pero estar con Cristo, pues es mucho mejor. Y esta es la esperanza que nosotros guardamos, albergamos en nuestro corazón. Este es pues finalmente, ¿no? El destino al que Dios nos llamó a través de Cristo para pasar la eternidad con Él. Y Pablo aquí dice, estar con Cristo, porque cuando nosotros morimos, pasamos a estar con Cristo. Y eso es a lo que Pablo dice, y eso es mucho mejor que estar aquí en el mundo, claro que sí. Estar con el Señor es mucho mejor. Vamos a ver las palabras de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4. Y vean cómo el sentir de Pablo aquí lo expresa 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Pablo habla del tiempo de su partida, del tiempo de morir. Ya lo vimos aquí en Filipenses, ¿no? Dice, bueno, no sabría yo qué escoger, si quedarme para beneficio de la obra o estar con Cristo. Dice, lo cual es mucho mejor, no sabría yo qué escoger, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero ahora vamos a 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. Yo no sé cuántos de nosotros consideremos que el tiempo de nuestra partida está cercano.
Pero déjame decirte algo, cada día estamos más cerca del tiempo de nuestra partida. Cada día nos acercamos, sin importar la edad que tengas, sin importar el deseo, el anhelo que tengas de estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Cada día estamos más cerca del tiempo de nuestra partida. Dice Pablo, pero él sí ya lo veía muy cerca porque ya era un hombre anciano cuando escribe esta carta a Timoteo. De hecho, es de las últimas cartas que escribe Pablo, la segunda a Timoteo, y le dice entonces, el tiempo de mi partida está cercano. Con toda seguridad dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y lo que hemos venido enfatizando, he guardado la fe. No he negado mi fe. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida eterna. Pablo ha guardado la fe. Pablo muchas veces su vida fue puesta en peligro de muerte. Inclusive lo apedrearon y lo sacaron pensando que estaba muerto, ¿sí? Pero no negó su fe. Y ahora cuando escribe a Timoteo, después de todas esas experiencias que había llevado a lo largo de su vida en el ministerio, predicándole a los gentiles, dice Pablo con toda certeza, he guardado la fe. Y así los creyentes, hijos e hijas de Dios que han muerto, han guardado su fe, no la han negado y han guardado esa fe hasta el final. 8 dice, por lo demás, ahora Pablo ve su esperanza. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Esa corona de justicia o la corona de la vida que dice Apocalipsis 2:10. Aunque algunos hacen distinción de las coronas, ya después hablaremos de las coronas que menciona la Biblia. Pero dicen algunos, finalmente es la corona de justicia, es la corona de la vida eterna, la cual dice aquí, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que la muerte para nosotros no es algo, hermanos, que nos angustie o que nos tenga que angustiar, ¿no? Porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos cuál es nuestro destino, sabemos hacia dónde nosotros vamos. Y Pablo no habla en este pasaje a Timoteo, no hay rasgos de nostalgia en sus palabras, al contrario, son palabras de triunfo, son palabras, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿sí? No son palabras de nostalgia, son palabras de triunfo. Dice, me acerco al día de mi partida, ya estoy esperando la recompensa, estoy esperando el premio, ¿sí? Y aunque Pablo no leyó Apocalipsis 14:13, Pablo siente en su corazón y sabe su alma que es bienaventurado al tener la fe en Cristo y al saber, ¿sí? Como él mismo lo había dicho a los hermanos de Filipos, regreso a Filipenses, porque también pues Pablo se va coronado en su ministerio, en su vida en Cristo, decíamos, por esas obras que le acompañan y que son la evidencia de su fe. Pablo se va contento, gozoso, sabiendo que ha guardado la fe, sabiendo dónde está su ciudadanía. Pablo lo dijo en Filipenses 3:20, le dijo a los hermanos de Filipos, nuestra vivienda es en los cielos. Pablo lo sabe, dice, nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra vivienda está allá en los cielos. ¿Recuerdas las palabras de Cristo allá en San Juan 14? No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ya hemos dicho que moradas son no cuartitos, no habitaciones pequeñas, sino residencias, ¿no? Y en la casa de mi Padre, dice el Señor Jesús,
muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén también conmigo. Y Pablo dice a los Filipenses 3:20, hermanos, nuestra ciudadanía, allá está nuestra residencia. Cristo la fue a preparar. Por eso Pablo dice, estar con Cristo es mucho mejor. Somos bienaventurados, ¿no? Ya en la vida, por haber sido elegidos por Dios desde la eternidad para salvación, para vida eterna. Y no olvides las palabras de Números, como comenzamos. La muerte de los rectos, la muerte de los santos, de los justos, no es igual. Es estimada a los ojos de Dios. Y el Espíritu, pues aquí en Apocalipsis 14:13 lo ratifica, ¿sí? Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Segunda a los Corintios 5:8. Vamos a otro texto y ya vamos concluyendo nuestro comentario en relación a lo bienaventurados que son aquellos, los muertos en el Señor. Segunda a los Corintios 5:8, la palabra de Dios también dice, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo. ¿Te das cuenta? Pablo no teme dejar su lugar en este mundo, a pesar de los padecimientos que había llevado. Había estado en cárcel, en peligros, en cuchillos, apedreado, azotado por los judíos varias ocasiones. Y dice Pablo aquí, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Dice que más quisiéramos dejar todo esto, ¿no? Y la verdad es que cuando vemos así el dejar nuestra habitación terrenal en este mundo para estar con Cristo, pues hermanos, ahí es cuando nosotros decimos, pues amén, no tememos a la muerte. Podemos decir confiadamente, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Gracias a Dios nosotros los que estamos aquí, no estamos siendo perseguidos por causa de nuestra fe, pero si tuviese que darse la situación, dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte. Y concluyo con el Salmo 48:14. Salmo 48:14, porque mencionaba yo que estamos confiados en la promesa de Dios, en las obras que Cristo realizó en favor de nuestra salvación, ¿sí? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Confiamos en el Señor. Y el Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternalmente y para siempre, Él nos capitaneará hasta la muerte. El Señor va con nosotros, no nos va a dejar en ningún momento. Bendito sea su nombre, porque entonces, queridos hermanos y hermanas, en Cristo tenemos esa seguridad y por eso cantamos nuestros himnos de victoria y decimos, cuando la trompeta suene en aquel día final, a mi nombre yo feliz responderé. Y bienaventurados los que ya descansan en el Señor. Queridos hermanos, la verdad es que no sabemos quién de entre nosotros esté tan cerca del día de su partida. Pero ya les dije, todos nos estamos acercando día tras día, pero no tememos, porque este Dios es Dios, dice el Salmo, este Dios nuestro es eternalmente y para siempre. No es Dios para esta vida, es Dios para esta vida y eternal, para toda la eternidad. Y Él nos capitaneará hasta la muerte. Que a su nombre sea la gloria. Bendecimos a nuestro Dios y damos gracias porque esta es nuestra fe de que los muertos en Cristo somos o seremos también bienaventurados. Amén.